Bien, siguiendo entonces con el tema que habíamos empezado en el video pasado, vamos a ver ahora aplicaciones de las leyes de Newton. Perfecto. Bueno, antes que nada mencionemos un caso muy particular que ya lo habíamos visto en la clase pasada, que ya lo habíamos mencionado en la clase pasada, que es la condición de equilibrio. Las condiciones que deben ser cumplidas por un cuerpo para que esté en equilibrio. En equilibrio se entiende con velocidad cero, no solamente constante, sino además tiene que ser cero. Esto lo extraemos, esta condición de equilibrio la extraemos del análisis de la primera ley de Newton. Entonces, lo habíamos resumido, ya en su momento lo habíamos escrito así, que la sumatoria de las fuerzas que están actuando sobre un cuerpo tiene que ser igual a cero. De esa ecuación vectorial devienen este conjunto de dos o eventualmente de tres ecuaciones escalares que son la sumatoria de las componentes y que también le tenemos que exigir que sean cero. El libro ofrece, como siempre, una estrategia de resolución de problemas, esto ya lo sabemos, y acá empezamos con, digamos, algunas aplicaciones. Bueno, ahora vamos a prestarle alguna atención a este desarrollo, por lo menos para ver cómo se aplica. Entonces, está diciendo que una gimnasta de una determinada masa cuelga del extremo inferior de una cuerda que tiene a su vez masa despreciable. El extremo superior está agarrado del techo, entonces lo primero que nos preguntan es cuánto pesa la gimnasta, ¿sí? Después pide la fuerza en magnitud y en dirección que ejerce la cuerda sobre la gimnasta, hay que tener mucho cuidado con esto, y qué tensión hay en la parte superior de la cuerda. Bien, diagrama de, primero un esquema del problema para ubicarnos, para poner todos los datos, y después pasamos al diagrama de cuerpo libre, vamos por parte, en principio para resolver la primera pregunta. Entonces, esto que está acá vendría siendo el diagrama de cuerpo libre representativo de la gimnasta. Acá obviamente el sistema de referencia tiene que ser vertical. Sobre la gimnasta hay actuando dos fuerzas que evidentemente tienen que cumplir la condición de equilibrio, puesto que nosotros, o por lo menos el enunciado, no dice que la gimnasta se esté moviendo, ni que esté subiendo por la cuerda, ni que esté cayendo. Las interacciones, las fuerzas que van a actuar sobre la gimnasta se deben a las interacciones que esa gimnasta tiene con su entorno, que en este caso son solamente dos. Uno viene de la interacción gravitatoria, por lo tanto va a haber una fuerza peso aplicado sobre la gimnasta, y otra viene de la fuerza que la cuerda hace sobre la gimnasta para llevarla hacia arriba o actuando hacia arriba. Entonces acá tenemos la tensión o fuerza, son equivalentes, de la cuerda sobre la gimnasta, la fuerza peso, interacción de la tierra sobre la gimnasta, ubicados en un sistema de referencia convenientemente elegido. Y una vez que tenemos el diagrama de cuerpo libre, entonces ahora podemos pasar al planteamiento de las ecuaciones. Obviamente, previamente tenemos que hacer el cálculo de la fuerza-peso, masa de la gimnasta por la aceleración de la gravedad. Y entonces, para contestar la primera pregunta, ¿cuánto pesa la gimnasta? Imponemos la condición de equilibrio. La sumatoria de fuerzas que están actuando sobre la gimnasta debe ser igual a cero. Esto hace que la fuerza en este sistema de referencia, la fuerza que ejerce la cuerda sobre la gimnasta tiene sentido hacia arriba, coincidiendo con el sentido positivo de los ejes del sistema de referencia adoptado. La fuerza peso sentido contrario, entonces la tensión de la cuerda positiva, la fuerza peso negativa, la sumatoria tiene que ser igual a cero, no tiene que haber fuerza resultante, entonces la tensión de la cuerda tiene que ser numéricamente igual a la fuerza peso, es decir, el módulo de la tensión de la cuerda igual a al módulo de la fuerza peso, 490 newton. Perfecto. Como vemos,
la dirección y el sentido de esta fuerza, de la tensión de la cuerda, tiene que ser la misma dirección de la fuerza peso y en el sistema de referencia que hemos adoptado, coincidiendo con el eje Y, y el sentido hacia arriba, puesto que hemos reconocido justamente que esta fuerza tiene signo positivo justamente por esa característica. Coincide con el sentido positivo asignado al eje Y. Sentido, por otra parte, absolutamente arbitrario. Hay que, hay que recalcarlo. Muy bien. El punto B del ejercicio dice qué fuerza en magnitud y dirección ejerce la cuerda sobre ella. Bueno, ya lo hemos contestado en lo que acabamos de analizar. La dirección y el sentido es esto que hemos comentado recién. Y el tercer punto pide la tensión. ¿Qué tensión hay en la parte superior de la cuerda? Bueno, ahora tenemos que cambiar la situación. Ahora tenemos que cambiar el diagrama o tenemos que otra vez confeccionar otro diagrama de cuerpo libre, ahora para la cuerda, porque tenemos que analizar las fuerzas que están actuando sobre la cuerda. Entonces, acá tenemos el diagrama de cuerpo libre correspondiente para la cuerda. Sobre la cuerda van a estar actuando en estas circunstancias dos fuerzas. La tensión en la parte superior de la cuerda, debido a que está vinculada con el techo, y la tensión o fuerza, recuerden ustedes que son palabras equivalentes, que está actuando en la parte inferior de esa cuerda debido a que está conectada con la gimnasta. Entonces, lo que nosotros dibujamos en ese diagrama de cuerpo libre son esas dos fuerzas. Las dos fuerzas que están actuando sobre la soga. Evidentemente la soga no se mueve, por lo tanto cumple con la condición de equilibrio, sumatoria de todas las fuerzas que están actuando sobre ella igual a 0, tensión en la parte superior, que es la fuerza que hace el techo sobre la cuerda, acá está, y la tensión en la parte inferior, que es la fuerza que hace la gimnasta sobre la cuerda. Una va hacia arriba, la fuerza que hace el techo sobre la cuerda, coincidiendo con el sentido positivo del eje Y, la otra va hacia abajo. Fíjense ustedes que acá ha cambiado de sentido. Según el diagrama de cuerpo libre que hagamos, es el sentido que tiene la fuerza. La fuerza que ejerce la gimnasta sobre la parte inferior de la cuerda tiene sentido hacia abajo. Pecha, tira, trata de estirar la cuerda, de empujar la cuerda hacia abajo. Sentido negativo. La sumatoria de las dos tiene que igual a 0. Luego, la fuerza que hace, ¿qué es lo que estaba preguntando? La tensión en la parte superior de la cuerda tiene que tener un módulo de 490 newton. Dirección coincidente con la de la fuerza de la gimnasta sobre la cuerda en la parte inferior y coincidente con el eje Y. Y el sentido, el que está indicado acá, como acabamos de comprobar en el análisis que hicimos. Muy bien, perfecto. El mismo problema, solo ahora que le agrega una complicación extra, que es que ahora la cuerda tiene masa. Al tener masa la cuerda va a sufrir la interacción gravitatoria. Entonces, además de las dos fuerzas que están actuando sobre la cuerda, cuando se haga el análisis de tensiones, de fuerzas sobre la cuerda, hay que agregar la fuerza-peso de la cuerda debido a la interacción gravitatoria. Se los dejo a ustedes para que lo analicen, para que lo vean. Veamos un caso de equilibrio bidimensional. Ahora hemos desarrollado todo en el plano. Tenemos este caso, un motor que cuelga de una soga, una cadena eventualmente, y a su vez otras dos cuerdas que lo vinculan a la pared y al techo, como se muestra acá. De la lectura del enunciado podemos realizar, en realidad el ejercicio es muy descriptivo, no dan valores de ángulos ni nada, en realidad aquí están puestos algunos valores, pero digo, de la lectura del enunciado tendríamos que poder hacer un esquema del ejercicio, un esquema de la situación, y entonces lo que pide el problema es que obtengamos las expresiones para las tensiones, las fuerzas que están haciendo la cuerda que está vinculada a la pared y al techo, es decir, las tensiones T sub 2 y T sub 3.
no sé si pide también, perdón, las tensiones en las tres cuerdas, T sub 1, T sub 2 y T sub 3. Muy bien. Entonces, otra vez, hacemos un diagrama de cuerpo libre. En realidad nos convendría hacer un solo diagrama de cuerpo libre que es de todo este sistema, es decir, ubicando un sistema de referencia con origen en el anillo y entonces ahí analizar todas las fuerzas que están actuando sobre el anillo. Si hacemos ese diagrama tendríamos que hacerlo, tendría que parecerse a esto de acá. La tensión T sub 1 es la fuerza que el motor hace sobre la cuerda, empujando hacia abajo. La fuerza T sub 2 es la fuerza que hace la cuerda sobre el anillo, llevándolo hacia la pared. Y la fuerza T sub 3 es la que hace la cuerda tratando de llevarlo hacia abajo. En realidad, la fuerza T sub 3 es la fuerza que hace el techo sobre la cuerda, que está empujando a todo el sistema hacia arriba. La fuerza T sub 2 es la que hace la pared sobre la cuerda, empujando a todo el sistema hacia la izquierda. Y la fuerza T sub 1 aparece como consecuencia, como dije recién, de la fuerza peso, es decir, está soportando al peso del motor. Tenemos que calcular T sub 1, T sub 2 y T sub 3. Conocemos los ángulos del enunciado, marcamos los ángulos dentro en el sistema de referencia adoptado. El sistema de referencia adoptado es como el que se ve acá, un sistema, digamos, con eje Y vertical, eje X horizontal. Y entonces ahora, como todo el sistema está en equilibrio, le imponemos las condiciones para que eso suceda. La sumatoria de todas las componentes de las fuerzas que actúan en la dirección del eje X debe ser igual a 0, y la sumatoria de todas las fuerzas que están actuando en la dirección del eje Y también 0. De acá vemos entonces que la sumatoria de fuerzas en X es la componente X de T sub 3, que apunta en el mismo sentido del eje positivo, por lo tanto va a ser positiva esa fuerza. T sub 2 está totalmente recostada en la dirección del eje X y es negativa. Y las sumatorias en Y vamos a tener la componente Y de la fuerza T sub 3 positiva, T sub 1 totalmente recostada sobre el eje Y negativa. Acá tenemos esta sumatoria. Y como esto es un sistema de dos ecuaciones con tres incógnitas, en realidad lo mejor que podemos decir, lo que podemos encontrar, es la relación que hay entre la tensión T sub 3 y T sub 2 respecto de la tensión T sub 1. Que acá la tensión T sub 1, como es la fuerza ejercida por el peso del motor, directamente queda igual a W. Por supuesto que en un problema un poco más desarrollado tendríamos la masa del motor y podríamos averiguar el peso del motor, y en esas circunstancias entonces conocer el valor numérico de T sub 3 y de T sub 2. Pero sigue siendo una variante del problema fundamental. Bueno, acá tenemos un problema un poco distinto, pero el análisis sigue siendo exactamente igual. Se los dejo a ustedes para que lo analicen. Simplemente lo que hay que, digamos, entender o interpretar son las fuerzas, porque nosotros somos los que tenemos que darnos cuenta a través del análisis del enunciado y de la situación del problema, cuáles son las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo que está siendo objeto de estudio. En esta situación de acá, planteado por este problema, hay tres fuerzas actuando sobre este cuerpo. La fuerza peso, debido a que el vehículo tiene masa y puede interactuar gravitatoriamente con la Tierra. La fuerza de tensión de esta cadena que lo está enganchando y lo está empujando en la dirección del plano inclinado, la fuerza T, la tensión T. Y además, en este caso, debido a que el cuerpo está apoyado sobre una superficie, hay una fuerza que se debe a la fuerza que aplica la superficie sobre el cuerpo que lo está soportando. Esa fuerza se denomina fuerza normal, y la dirección y el sentido siempre es dirección perpendicular a las superficies de contacto, y el sentido el de que es la superficie la que hace fuerza sobre el cuerpo. Por todo lo dicho, el vector fuerza normal que está actuando sobre el vehículo es este de acá. Una vez que tenemos identificadas las fuerzas, pasamos al diagrama de cuerpo libre dentro de un sistema de referencia que previamente hemos adoptado, y después imponer
dentro de este sistema de referencia las condiciones de equilibrio, que son estas dos que están escritas acá. Bueno, muy bien. Esto es otra variante exactamente de lo mismo. No hay ninguna, yo creo que no hay ninguna complicación. Acá posiblemente lo que quede un poco, digamos, un poco distinto de lo que hemos venido analizando es la tensión, la fuerza que está aplicada sobre el carro debido a la cuerda. Acá está diciendo, déjenme ver, está pidiendo calcular las fuerzas que están actuando sobre el carro, pero dice que el carro se está moviendo con velocidad constante. Tira de un bloque de granito en un carro de peso 1 que tiene ruedas de acero y se encuentra sobre rieles también al caer verticalmente a la cantera. No especifica si el sistema se está moviendo con velocidad constante, es decir, si esta cubeta se mueve con velocidad constante o está quieto. Aparentemente por el dibujo da indicaciones de que se está moviendo. Cualquiera sea el caso, siguen siendo válidas las condiciones de equilibrio, porque si el carro se mueve con velocidad constante, la sumatoria de fuerzas sobre él tiene que ser igual a 0. Si está quieto, la sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a 0. Es decir, no cambia digamos, el planteamiento del ejercicio. Entonces, la única variante acá es que la tensión que está aplicada sobre el carro debido a la cuerda se debe a esta situación de la cubeta. Entonces, acá para analizar el problema vamos a tener que estudiar dos diagramas de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre correspondiente a la cubeta, que se mueve con velocidad constante, por lo tanto su aceleración es 0, entonces la sumatoria de fuerzas que están actuando sobre la cubeta debe ser igual a 0. De acá sacamos que la tensión del hilo o de la cuerda que sostiene a la cubeta tiene que ser igual numéricamente al peso de la cubeta. Y esta misma tensión es la que después está siendo aplicada sobre el carro para tratar de arrastrarlo hacia arriba del plano inclinado, como vemos claramente en este diagrama de cuerpo libre. ¿Cuántas fuerzas están actuando sobre el cuerpo? La fuerza de la gravedad, la fuerza peso del carro, la fuerza normal del carro porque está apoyada sobre los rieles y la tensión de la cuerda que está tirando, que lo está jalando hacia arriba. Acá tenemos la situación dentro de un sistema de referencia que está adoptado, que está supuesto de esta manera, es decir, sigue o acompaña la inclinación del plano inclinado. Esta elección es frecuentemente la conveniente y la que permite resolver con mayor claridad el problema. Nada impide, repito, que el sistema de referencia sea otro, y entonces obviamente van a cambiar los ángulos y cambiar el resultado. Muy bien. Con esto entonces podemos finalizar la primera parte que se refirió a las condiciones de equilibrio. Pasemos ahora a una descripción más general. La descripción dinámica. La anterior también fue descripción dinámica, pero como un caso muy particular. Ahora supongamos que la sumatoria de fuerzas que están actuando sobre el cuerpo no es igual a 0, que hay una resultante del sistema de fuerzas actuando sobre el cuerpo, o bien que la sumatoria no se hace 0, como dije recién. Entonces, vamos a ver cómo el efecto que produce la actuación de ese conjunto de fuerzas, de ese sistema de fuerzas, produce un cambio en el estado de movimiento del cuerpo, que es la aceleración. Es decir, vamos a aplicar la segunda ley de Newton, en su caso más general, fuerza igual a masa por aceleración. Ok, o bien trabajar con las ecuaciones escalares que se deducen de la ecuación vectorial. Bueno, acá hay una recomendación, como siempre hace el libro, para poder resolver ejercicios aplicando la segunda ley de Newton. Y acá tenemos algunos casos particulares, de los cuales vamos a ver algunos
Por ejemplo, dice un velero para hielo descansa sobre una superficie horizontal, obviamente sin fricción, sopla un viento constante en la dirección de los patines del trineo, es decir, paralela a la superficie, de modo que en 4 segundos, después de haber desplegado las velas, este adquiere una velocidad de 6 metros sobre segundo, de haberse liberado en el movimiento. 6 metros sobre segundo, si uno hace conversión de unidades, ya lo ha hecho el ejercicio, son 22 kilómetros por hora. ¿Qué fuerza constante FW ejerce sobre ejerce el viento, la corriente de aire, sobre el velero? La masa total del velero con su tripulante son de 200 kilos. Entonces, esta es la situación, este es el esquema del cual se deduce este diagrama de cuerpo libre. Adoptamos un sistema de referencia, como siempre. Graficamos todas las fuerzas que están actuando sobre el velero y su tripulante. El velero está apoyado sobre la superficie, por lo tanto hay una fuerza normal debido a la interacción con la superficie que lo sostiene. Hay una interacción gravitatoria, hay una fuerza peso del velero y una fuerza en la dirección paralela a la superficie de contacto, que es la fuerza que aplica el viento. La situación está graficada acá. Esta sumatoria de fuerzas no va a ser igual a cero, por lo menos en alguna dirección. Al no ser cero en alguna dirección, habrá una aceleración o un cambio de estado de movimiento en la dirección donde la fuerza es distinta de cero. Y acá lo tenemos. Queda claro por este diagrama que la sumatoria de fuerzas según el eje Y debe ser cero. ¿Por qué razón? Porque el velero no sube del plano inclinado, no sube de la superficie de contacto ni se está hundiendo en esa superficie. Luego, en la dirección vertical no hay movimiento. Sumatoria de fuerzas en esa dirección, cero. Acá lo tenemos. En la dirección del eje X sí hay desplazamiento. La única fuerza que está actuando en esa dirección es la fuerza del viento. Eso va a ser igual a la masa por la aceleración a sub x, es decir, la aceleración producida en esa dirección de desplazamiento. Bueno, este es el planteamiento de las ecuaciones. De este planteamiento se puede despejar y encontrar que la fuerza normal tiene el mismo valor que la fuerza peso. Como la aceleración es constante, debido a que la fuerza del viento es constante, esto es un dato que sale en el enunciado, entonces estamos en presencia de un movimiento rectilíneo uniforme, variado, es decir, ese velero se mueve con un MRV, con aceleración constante. Entonces también podemos tener, o también podemos usar, todas las ecuaciones que describen a este tipo de movimiento. De ahí que esta ecuación es la indicada para calcular la velocidad final en la dirección del eje X, obviamente. Podemos hacer uso de la aceleración, que podemos calcular, que podemos calcular de algún dato que tenemos. Conocemos la velocidad final, conocemos la velocidad inicial y el tiempo en que se produce ese cambio de velocidad. Por lo tanto, podemos utilizar esta fórmula para calcular la aceleración. Calculando la aceleración, automáticamente conocemos el valor de la fuerza del viento. Muy bien. Bueno, acá tenemos otro ejemplo, bastante sencillo. Acá la única diferencia a este movimiento original es que le hemos agregado una fuerza de fricción. Enseguida vamos a describir esta fuerza de interacción especial. Pero es una fuerza, nos adelantamos para poder entender este diagrama de cuerpo libre que actúa a nivel de superficies de contacto, pero a diferencia de la fuerza normal, como se ve acá en el diagrama de cuerpo libre, mientras la fuerza normal es perpendicular a las superficies de contacto, la fuerza de fricción es tangente a la superficie de contacto y siempre oponiéndose al movimiento. Con todos estos datos yo puedo dibujar módulo, dirección y sentido de la fuerza de fricción, que es esto que está acá. Muy bien. Distintos ejemplos que podemos analizar fácilmente de la lectura. Y entonces ahora vamos a ver este caso. Peso e ingravidez aparente. Esta situación se produce cuando aparentemente en algunos instantes de algún movimiento
pareciera ser que la fuerza peso se anula o es compensada por otra fuerza externa que está actuando sobre el cuerpo, ¿sí? Entonces, acá el libro propone analizar el ejemplo 5.9, que es este de acá, una persona dentro de la caja de un ascensor, y que este ascensor baja disminuyendo su rapidez. Eso es lo que propone el ejemplo 5.9. Ahora bien, de aquí nosotros podemos analizar lo siguiente. Cuando un pasajero de masa m, en este caso es la chica que está dentro de la caja del ascensor, es acelerada junto con el ascensor con una velocidad a sub i, está todo en la dirección del eje y, y con este sentido, es decir, hacia abajo, el ascensor baja acelerando, entonces la fuerza N, que sería, miremos este diagrama de cuerpo libre, el N es la fuerza que el cable del ascensor aplica sobre la caja, ya sea para arrastrarlo hacia arriba o dejarlo caer. ¿Sí? Bien. Entonces, si la fuerza N está tirando hacia arriba, va a producir una aceleración de la caja y la persona hacia arriba, porque la sumatoria de fuerzas en la dirección del eje Y es distinta de cero. Eso implica, según este diagrama, que la fuerza que aplica el cable sobre la caja del ascensor tiene que superar al valor de la fuerza peso de la caja del ascensor más la persona, para producir una aceleración en la dirección del eje Y distinta de cero. Ahora bien, si planteamos la segunda ley de Newton en esta situación, vamos a tener lo siguiente. La fuerza N, que es la fuerza del cable, menos la fuerza peso, tiene que ser igual a la masa total del ascensor, persona más caja, por la aceleración en la dirección del eje Y. Fíjense ustedes que si yo tomo el término de fuerza-peso y lo llevo al segundo miembro, me quedo con esta ecuación. Acá esta ecuación me está diciendo que para que esta situación se produzca, es decir, para que el ascensor esté acelerado hacia arriba con un valor de aceleración a sub i, la fuerza que hay que aplicar, o la fuerza que tiene que aplicar el cable sobre el ascensor, es esa de allí. Es igual a m por la suma de las aceleraciones de la gravedad más la aceleración del ascensor. Ok. Ahora, esta es la circunstancia del ascensor acelerado hacia arriba. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si en alguna situación es posible hacer que la fuerza N valga cero? Es decir, que la fuerza aplicada por el cable del ascensor sea igual a cero. En esas circunstancias, lo que el pasajero va a sentir es que no tiene peso, es decir, que su fuerza-peso ha quedado equilibrada, compensada de alguna manera. Esta situación se va a dar, si uno observa esta ecuación, cuando la aceleración de la gravedad tenga signo contrario a la aceleración del ascensor. Por ejemplo, esta situación que está acá. La aceleración de la gravedad en este esquema va hacia abajo. Entonces, acá lo tenemos. Cuando la aceleración del ascensor tenga signo contrario al valor de la aceleración de la gravedad, esta sumatoria da cero. Al dar cero esta sumatoria hace que la fuerza neta aplicada sobre el ascensor sea cero. Si ese ascensor está subiendo, va a subir con velocidad constante. O si está bajando, exactamente igual. O bien podría ser la condición para que el ascensor esté quieto. Muy bien. A esta situación se le llama situación de ingravidez. Y es la sensación que tiene el pasajero de que no tiene peso. Muy bien. Acá tenemos un ejemplo similar al del ascensor, pero es sobre personas que se tiran en un plano inclinado pendiente abajo. Está claro que las tres personas están montadas sobre el ascensor, por lo tanto, sobre el trineo, por lo tanto estamos tomando la masa de todo el conjunto, y el análisis de fuerzas me conduce a este diagrama de cuerpo libre.
observar el sistema de referencia particular adoptado, la fuerza normal, que es la fuerza que el plano inclinado aplica sobre los pasajeros y el trineo, la fuerza peso, perpendicular a la superficie, no del plano inclinado, sino a la superficie de la Tierra, y habrá, con estas dos fuerzas, porque no hay otras fuerzas actuando sobre el conjunto, una componente de fuerzas en la dirección del eje X. Esta componente de fuerzas en la dirección del eje X no es distinta de cero, luego produce una aceleración en la dirección del eje X. Muy bien. Ahí tenemos el análisis. Sigue siendo digamos, un problema sencillo de seguir. Acá una advertencia sobre la elección del sistema de referencia, que es lo que ya habíamos mencionado más de una vez. Es decir, cuidado con la elección del sistema de referencia, porque una elección de un sistema de referencia no claro, digamos, no que no sea conveniente, porque es arbitrario, pero digo, una elección complicada del sistema de referencia puede hacernos equivocar. O bien, como en el caso que está sugiriendo el problema, el libro, advertirnos sobre colocar incorrectamente las fuerzas que están actuando. Eso ya se debe a una mala comprensión del problema físico. Porque en esta situación, con este sistema de referencia adoptado, la fuerza normal no está dibujada mal porque está mal comprendida. Es una fuerza cuya dirección siempre es perpendicular a las superficies en contacto, algo que en este diagrama de cuerpo libre no se da o no se respeta. Muy bien. Una variante de ese problema, repito, no creo que haya dificultad para entenderlo. Tenemos claramente dibujados los diagramas de cuerpo libre. Otra situación similar. Y estos son los problemas típicos que vamos a observar, que vamos a revisar en los trabajos de resolución de problemas. Habíamos mencionado ya la fuerza de fricción, merece una explicación particular porque es otra de las fuerzas que frecuentemente vamos a ver actuando sobre los cuerpos. Por lo tanto, hay que entenderla un poco más o hay que hacer una descripción más precisa. La fuerza de fricción siempre aparece como consecuencia del desplazamiento de una superficie, de dos superficies, la superficie correspondiente al cuerpo y la superficie que está soportando el cuerpo. Cuando este cuerpo desliza sobre una superficie, aparece esta fuerza friccional debido a los mecanismos de fricción que no viene al caso comentar en este momento. Simplemente diremos que cuando un cuerpo intenta deslizar sobre una superficie, aparece como consecuencia de este deslizamiento, de este desplazamiento, una fuerza que aplica la superficie sobre el cuerpo. Las características de esta fuerza, llamada fuerza de fricción, se debe a que es una superficie que siempre actúa tangente a las superficies de contacto y siempre con un sentido tal que se opone al movimiento del cuerpo. Entonces, con estas dos pautas, es fácil reconocerla y, evidentemente, fácil dibujarla dentro de un diagrama de cuerpo libre. Ahora bien, existen dos situaciones que tenemos que observar que conducen a dos valores distintos de la fuerza de fricción. Antes digamos de que el cálculo de la fuerza de fricción va a ser a través de esta fórmula. Va a ser siempre proporcional, directamente proporcional a la fuerza normal, esa fuerza que aparece como consecuencia de la interacción de la superficie que está soportando el cuerpo sobre el cuerpo, pero que actúa solamente por el hecho de que el cuerpo esté apoyado, y entonces es distinta de la fuerza de fricción, no solamente por su naturaleza, sino además porque es perpendicular a las superficies de contacto. Pero decía que hay dos situaciones que hay que claramente identificar. Completo, digamos, la idea. La fórmula dice que la fuerza de fricción viene de la multiplicación de la fuerza normal por un coeficiente que está de alguna manera cuantificando
y poniendo en evidencia el estado de fricción de las dos superficies en contacto, que depende de un sinnúmero de factores, que no viene al caso comentar en este momento. Ahora bien, existen dos situaciones distintas que hay que saber identificar. Podría existir una fuerza de fricción a nivel de superficies de contacto si el cuerpo está quieto, es decir, no desliza sobre la superficie que lo está soportando. Y entonces ahí hablaremos de una fuerza de fricción estática y está cuantificada a través de un coeficiente de fricción estático. Si la situación es dinámica, es decir, el cuerpo deslizando o tratando de deslizar sobre la superficie en contacto, entonces aparecerá una fuerza de fricción dinámica y que está cuantificada a través de un coeficiente de fricción dinámico, ¿sí? O cinemático, como se llama comúnmente. Muy bien, perfecto. Entonces, acá tenemos en esta tabla un listado de coeficientes de fricción estáticos y dinámicos. Presten atención de que los valores estáticos siempre son mayores que el dinámico. Esto es por la naturaleza de la definición de coeficiente estático de fricción. Y además presten atención a que el valor del coeficiente de fricción está dependiendo de las características de las superficies en contacto. Acero contra acero tendrá un valor. Aluminio con acero te da un valor distinto. Cobre sobre acero un valor distinto. Y así sucesivamente. Además, esto está dependiendo de no solamente de las características o de la naturaleza de las superficies en contacto, sino el estado en que está. Si están pulidas, si están ásperas, si hay un lubricante, una sustancia lubricante entre medio, en fin. Hay infinidad de situaciones que pueden hacer variar sustancialmente el valor de ese coeficiente, tanto del estático como del dinámico. Bien, entonces, dicho esto, en cada situación en particular donde tenga que ser contemplada la actuación de una fuerza de fricción, habrá que tener mucho cuidado en determinar si estamos en presencia de una fuerza estática, de fricción estática o una fuerza de fricción dinámica. Generalmente los enunciados de los problemas dan los valores de coeficientes de fricción y ellos mismos aclaran que son coeficiente estático o dinámico de fricción. Acá tenemos un análisis que podríamos obtener, por ejemplo, en el laboratorio. Este experimento tranquilamente se podría hacer en el laboratorio para dar cuenta justamente de la naturaleza y de las características de la fuerza de fricción y poner en evidencia esto del valor estático y dinámico. Comentémoslo rápidamente. Supongamos que estamos haciendo este tipo de experimento. Una caja apoyada sobre una superficie y originalmente o inicialmente no hay ninguna fuerza extra aplicada sobre la caja. En esta situación hay solamente dos fuerzas actuando sobre la caja. La fuerza peso, debido a la atracción gravitatoria, la fuerza normal, debido a que esta caja está descansando sobre una superficie de contacto. Ahora, basta que yo aplique una fuerza T que intente arrastrar la caja moviéndola como sugiere el dibujo hacia la derecha, para que lo que notemos es lo que en la realidad sucede, que es lo siguiente. Si yo aplico un valor muy pequeño de fuerza, tratando de jalar la caja hacia la derecha, voy a ver que esa caja no se mueve. Entonces, evidentemente, ante esa situación, uno la analiza y dice, a ver, si antes de intentar tirar la caja, solamente la caja estaba en equilibrio y solamente habían dos fuerzas actuando sobre él en dirección vertical, en la dirección horizontal, no había ninguna fuerza, lo cual sugeriría que todas las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo sea igual a cero. Ahora, ante la aplicación directa de una fuerza de arrastre, es decir, que intenta desplazarlo, el cuerpo sigue en equilibrio, es porque ahora tiene que haber aparecido una cuarta fuerza que equilibre a la fuerza de tensión. Y esta fuerza esta nueva fuerza, es una fuerza friccional, que actúa, como bien aparece acá el dibujo, a nivel de superficie de contacto, en forma tangente a esa superficie de contacto, y siempre oponiéndose al desplazamiento del cuerpo, es decir, contrario en este caso a la fuerza T. Si yo sigo incrementando progresivamente la tensión del hilo, voy a ver que no necesariamente el cuerpo tiene que ponerse en movimiento. Solamente lo va a hacer cuando alcancemos cierto valor máximo crítico de fuerza
T, y en el momento en que comience a ponerse en movimiento, hemos alcanzado el máximo valor de fuerza de fricción, de manera tal que a partir de esa situación, la sumatoria de fuerzas siga dando 0, pero ahora ya con el cuerpo en movimiento. Al valor máximo de fuerza de fricción antes de que esto se ponga en movimiento, se lo denomina fuerza estática de fricción. Y ese es el valor que se toma para la fuerza estática y ese es el valor que se toma para calcular el coeficiente estático de fricción entre esas dos superficies. En el mismo momento que el sistema se pone en equilibrio, en movimiento, se puede ver, se puede medir de que la fuerza necesaria para seguir moviendo el cuerpo con velocidad constante es menor que en el caso anterior. Se produce una brusca disminución de esta fuerza T, poniendo en evidencia que la fuerza de fricción que ahora está actuando en esta condición dinámica del cuerpo es menor que en el caso estático. A este valor que fluctúa, que es aleatorio, pero oscila dentro de un valor promedio, se le llama fuerza dinámica o cinemática de fricción, y bajo estas condiciones el coeficiente que está cuantificando la fricción es el coeficiente cinemático de fricción. Bien, perfecto. Entonces, esta es la situación de la fuerza de fricción. Con esto podemos resolver, entender y resolver estos ejemplos sencillos que sugiere el libro, que son revisiones de los problemas anteriores. Y la fuerza de fricción aparecen en muchos casos. Nosotros estamos aquí analizando la fuerza de fricción a nivel de superficies de contacto y cuando ambas superficies tienden a desplazarse una respecto de la otra. Pero en el caso de los cuerpos que están rodando también aparece una fuerza friccional que ya vamos a estudiar en el momento que estudiemos rotación de cuerpos. Y cuando un cuerpo intenta moverse en el seno de un fluido, como podría ser un submarino sumergido, o un automóvil, o nosotros corriendo en la atmósfera, es decir, porque estamos sumergidos en un fluido llamado aire, también aparecen fuerzas de fricción, que son fuerzas que se denominan fuerzas de fluidos o fuerzas de fricciones viscosas, que estas las vamos a analizar en el próximo video.